Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica, y ahora, cumpliendo con su deber de venir al programa, como es ya su costumbre, tenemos aquí a don César Nicolás Penson para compartir el resto del programa con ustedes. Yo tenía, Rosana y don César, la preocupación, o la inquietud, mejor dicho, de hablar del tema haitiano. Está cumpliendo este 12, ha cumplido ya un año de haber ocurrido esta tragedia en el hermano país. Y en el momento en que esto ocurrió, la comunidad internacional, hubo un movimiento tremendo de ofertas de ayudas al pueblo haitiano. Y entonces hemos visto que transcurrido el año todavía el panorama se mantiene muy parecido a como ocurrió en esa época, y se ha avanzado muy poco, sobre todo en lo que es la recolección de los escombros y la solución de un problema fundamental, que es buscar la forma de cómo resolver ese problema de cerca de 1 millón de gente que se han pasado un año viviendo en carpas, y una serie de otros problemas que han ocurrido en el pueblo haitiano. Y entonces nosotros como que quisiéramos ver cómo podemos, don César y Rosana, encajar esto en lo que son las perspectivas de la República Dominicana en este año 2011, porque recordemos que estuvimos hablando de las diferentes aristas que se derivaban de este entorno creado por la tragedia haitiana, el movimiento de dinero para la recuperación, la cercanía del mercado haitiano para todo el proceso de la recuperación y todo el impacto que eso podía tener, además del soporte, ¿no?, que la República Dominicana ofreció al pueblo durante esa tragedia. Entonces vamos a ver si aprovechamos, don César, la oportunidad de poder dialogar con usted en este día de hoy para que analicemos esta perspectiva y nos centremos en eso, en este diálogo. Un tema interesante. Sí, así es, ¿no? Y como también lo sabe hacer don César, con esa curiosidad y esa visión. Un tema muy interesante en un año que comienza de manera interesante. Por primera vez, yo creo que desde que ocurrió el evento, se celebró el Día de la Vieja Belén, primero que el Día de Reyes. ¿Cómo hace, don César? El día de la Vieja Belén nos sorprende con esas ocurrencias. No. Quiero decir, la Vieja Belén fue el domingo siguiente a la Epifanía de los Reyes Magos. Exacto. Siempre, esa es la fecha. Bueno, sí. Sin embargo, entonces, aquí... en este trato es que con la ley 397, ¿verdad?, resulta ser que se celebra al día siguiente, el Día de Reyes, la celebración oficial. Sí, no, ya uno se desestresa con esta introducción de don César. Pero quería decir que eso su magia en la comunicación. un año diferente, un año distinto, y donde una tragedia cumple un aniversario, un primer aniversario, y una tragedia que nos envuelve a nosotros también. No solamente lo que significa pérdida de vida, la destrucción medular de Puerto Príncipe, el trauma inclusive con el que quedan los que están vivos, los que quedaron vivos. Como tú lo señalaste también, 1 millón de personas viviendo en carpas. Y uno dice carpa, no se imagina casas de campaña. Hay personas que están viviendo debajo de una lona de las azules que con el sol se destruyen. Es decir, que condiciones hay una infrahumanas. Infrahumana. Y la naturaleza todavía se ceba más en los pobres haitianos, en el sentido de que con el cólera aumenta una condición, que hay una situación favorable para el desarrollo de enfermedades de este tipo. Sí. Lo cierto es que a República Dominicana le afecta también, no solamente en lo que significó cómo se volcó el corazón del dominicano, a pesar de todos los vaticinios que pudo haber habido, inclusive los que liderean esa campaña en contra de República Dominicana quedaron bien feos, porque no fue cuestión de una respuesta oficial, fue una respuesta medular, una respuesta voluntaria de la población en general. Los niños en las escuelas, las personas hicieron sacrificios espontáneos para llevar ayuda inmediata, y la verdad que la primera ayuda que apareció fue la ayuda dominicana. Eso pone en entredicho también lo que significa la ayuda internacional, porque no solamente por las ofertas. Yo tengo entendido que en Haití hay una cantidad enorme de camiones nuevos que no han sido utilizados para el sistema de recolección de escombros.
Entonces se juntan una serie de factores. Porque no hay institucionalidad tampoco. No, pero también se junta una serie de factores, entre lo que incluye el hecho de que los líderes que debieron haber tomado su posición delantera en estas cosas, lo que están esperando que llegue el dinero para sacar su tajada propia. Sí. Eso ha sido una desgracia mantenida desde que se liberó como quizá uno de los primeros países que obtuvieron la independencia en América. Así que ese drama nos toca a nosotros porque... Por largo tiempo. Y hay que entender que Haití también es un consumidor de productos dominicanos. Entonces se afecta porque está afectado el bolsillo de esas personas, que su capacidad de compra pues se reduce dramáticamente. Es decir, que hay una mezcla de lo económico, de lo social, de lo crítico. Es una situación penosa. En lo humano. Y mire que el presidente ha jugado un rol internacional en la búsqueda de exigir que realmente no nos dejen solos con la situación. Porque nos habíamos quejado por muchos años antes de que esto ocurriera, de que a República Dominicana le habían dejado un fardo sumamente pesado con el que no podía. Un país que no puede con sí mismo y que se le, decirlo en buen criollo, se le encarame otro encima a caballito, pues mire, la situación es bien penosa, bien difícil. Eso es un drama de muchísimas aristas, muchos aspectos de lo humano, quizás es lo peor. Claro. Y también hay que entender que eso ha forzado a muchos más a buscar destino hacia República Dominicana. ¿Para sobrevivir? Para sobrevivir. Nosotros estamos viendo que las esquinas están llenas de haitianos. Sí. De niños. De todas, hombres, mujeres, una inmigración masiva. Que la característica de esa inmigración es diferente porque incluye mujeres y niños. Por lo general venía el jornalero a buscar recursos para irse a su país o para llevarlo. Y a ofertar su fuerza de trabajo. Es decir, que yo creo que todas esas aristas... va a requerir otra cumbre urgente a nivel internacional. Pero más que nada también requiere una concientización de los organismos externos, porque la verdad es que están dejando a Haití solo y a República Dominicana solo con el auxilio hacia él. Yo entiendo también que la diáspora haitiana no se ha aportado adecuadamente, en el sentido de que yo no he visto tampoco los grandes esfuerzos para tratar de reconstruir un país que tiene que comenzar por reconstruir su ciudad fuera del sitio donde está, claro, porque está sobre una falla sísmica que eso se puede reproducir totalmente más adelante. Exacto. Es decir, que todavía... y construir prácticamente de cero su institucionalidad funcional como Estado. Bueno, ya vimos lo que pasó con las elecciones. Exacto, sí, exacto. Así que todavía en lo político todavía es peor. Es decir, que es una situación de crisis al cual no se le ve una salida, que yo entiendo que solamente con un liderazgo fuerte. Y eso le iba a comentar, don César, porque nosotros realmente somos críticos, duros de la comunidad internacional y de la forma tan lenta como ha proporcionado la ayuda ofrecida. Pero también tenemos que reconocer que en Haití no hay una contrapartida institucional. Usted mismo decía, y con mucha razón, que estas autoridades haitianas no están empeñadas más que en que llegue esa ayuda para comenzar a repartirse la tajada y a manejar de manera corrompida unos fondos que son tan esenciales y tan importantes. Entonces yo supongo que en buena medida o en alguna medida muchas de estas naciones que han hecho ese aporte o ese ofrecimiento de aporte se han visto un poco contrañidas, frenados, porque tienen la percepción de que esa ayuda realmente no va a ser utilizada para los fines en que está siendo enviada. Y el ejemplo que usted da es uno sintomático, en el sentido de que se dice que no se ha recogido ni un 5% de los escombros, pero allí hay cantidades de camiones que han sido enviados y no están siendo utilizados, están paralizados allí. Entonces, eso nos da a nosotros un ejemplo de que en realidad la situación de Haití es muy grave, sobre todo porque no hay un liderazgo, no hay una institucionalidad, no hay una contrapartida a nivel de autoridades para ser la receptora y para que ella, junto con la comunidad internacional, pueda hacer que esa ayuda llegue al pueblo haitiano. Que es un asunto que hay que entender claramente. Ese liderazgo debe nacer de las entrañas de Haití. Claro, y debe ser haitianos que estén manejando este asunto, porque tampoco es... Se habló de un fideicomiso, se habló de una institución para manejarlo. A mí me parecen absurdos. No. Esta cosa lo que hay que quizás fortalecerlo, llevarlos, romper con los esquemas tradicionales de lo político. Fíjese cómo esas elecciones fueron abortadas y ahora la OEA surge con un papel que no le corresponde.
decidir quién está en primer, quién está en lugar. segundo. Ese no es su papel, señor. No. Eso es una intromisión absoluta. Defínanlo entonces de otra manera. Entonces, escojan a alguien y digan, usted es el presidente. Usted es el presidente. Hay que entender también que Preval es un hombre enfermo, cansado, y yo creo que también hastiado, porque le ha tocado también una parte muy difícil. Es decir, ser gobierno, administrar una crisis tan grave como la que en Haití tiene, sin recursos, con tantas carencias, es un absurdo. Es una situación sumamente difícil, una situación que a República Dominicana le afecta tremendamente. En estos días se le cuestionaba por las repatriaciones. Amnistía Internacional le reclamaba a República Dominicana que parara las deportaciones masivas. Yo creo que todo país tiene derecho también a repatriarlo. Y a tener su propia política migratoria. Hay una situación también, cómo se afecta en el país, y hay un punto sociológico que no lo quiero soslayar. Los haitianos están ocupando mucho espacio del empleo. Pero ¿qué pasa? El empleo que el haitiano ejecuta, el dominicano después dice, eso es empleo de haitiano, y no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Entonces, así es. ¿qué significa eso? Grave para nosotros. Grave, así es. Vamos a una pausa y regresamos.